Muy buenos días a todos. Somos de la carrera de Ingeniería en Alimentos A1. Soy Mayerlin Córdoba y junto a mi compañera Salomé Mendieta vamos a hablar en esta clase de biología de qué manera se puede interrumpir el flujo entre los diferentes eslabones de un ecosistema acuático. Pero, ¿qué es un ecosistema acuático? Un ecosistema acuático es un conjunto de organismos que viven en un ambiente dominado por el agua, como ríos, lagos, mares o lagunas, que interactúan entre sí y con su entorno físico. En estos ecosistemas, los seres vivos están conectados por un flujo constante de energía y materia que permite su equilibrio natural. Cada especie cumple una función específica. Algunos producen su propio alimento, otros se alimentan de ellas y otros se descomponen los restos orgánicos para devolver nutrientes al medio. Cuando este flujo se altera o se interrumpe, se produce un desequilibrio ecológico que puede poner en riesgo la supervivencia de las especies y la calidad del agua. En este video analizaremos de qué manera se interrumpe ese flujo, qué factores lo provocan y qué consecuencias tienen sobre los ecosistemas acuáticos. Estructura de los eslabones. Dentro de un ecosistema acuático existen varios niveles tróficos. Estos funcionan como los eslabones de una cadena. En la base están los productores, que principalmente el fitoplancton y las algas. Estos utilizan la energía del sol para generar oxígeno y energía orgánica y se podría decir que lo hacen a través de la fotosíntesis. Sobre ellos está el consumidor primario, como el zooplancton y los pequeños moluscos. Ellos se alimentan de los productores. Tenemos los consumidores secundarios y terciarios, como peces, aves o anfibios. Estos dependen totalmente de los niveles anteriores. Finalmente tenemos los descomponedores, como bacterias y hongos. Estos degradan la materia muerta y reciclan los nutrientes. Todo este proceso forma una red trófica, donde la energía fluye continuamente y si uno de los eslabones se altera, se desequilibra todo el sistema. Existen varios factores que pueden interrumpir el flujo natural de un ecosistema acuático y la mayoría están relacionados con la actividad humana. Primero, la contaminación del agua. Cuando se vierten residuos industriales, agrícolas o domésticos en ríos o mares, el agua se carga de sustancias químicas como metales pesados, fertilizantes, pesticidas o plásticos. Estas sustancias afectan directamente a los productores como el fitoplancton, que son bases de la cadena alimenticia. Si los productores se contaminan o mueren, los organismos que dependen de ellos pierden su fuente de alimento, generando un efecto de cadena que puede llegar hasta los depredadores más grandes. Segundo, los microplásticos. Los plásticos, al fragmentarse por la luz solar y fricción del agua, se convierten en microplásticos, partículas menores a 5 milímetros que flotan en el agua y se depositan en los sedimentos. Estos segmentos son digeridos por los peces, moluscos o crustáceos, acumulándose en sus tejidos y pasando a otros niveles tróficos, incluso al ser humano. Este tipo de contaminación interrumpe el flujo natural de la materia porque introduce elementos no biodegradables dentro de la cadena alimenticia. Tercero, la eutrofización. La eutrofización ocurre cuando hay un exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitratos y fosfatos procedentes de fertilizantes. Esto provoca un crecimiento descontrolado de algas en la superficie, impidiendo el paso de la luz solar y reduciendo el oxígeno disuelto. Como consecuencia, los peces y organismos acuáticos mueren por asfixia y el ecosistema se convierte en un ecosistema sin vida. Por último, las alteraciones físicas del ecosistema. La construcción de presas, diques o azudes bloquea la conexión natural de los ríos. Estas construcciones impiden el desplazamiento de especies migratorias como el salmón o la trucha, que necesitan moverse entre el mar y los ríos para reproducirse. Al no poder hacerlo, sus poblaciones disminuyen significativamente y la diversidad genética. Incluso los cambios artificiales en el caudal, como la desviación de ríos y el uso intensivo del agua, modifican los ciclos naturales, afectando a la alimentación y a la reproducción de las especies.
Actividades humanas y cambio climático. Además de la contaminación, el cambio climático es otro factor que altera profundamente los ecosistemas acuáticos. El aumento de la temperatura del agua y la disminución del oxígeno afectan la supervivencia de las especies extensibles y modifican la comprensión de la comunidad biológica. En los océanos, el calentamiento ha favorecido el crecimiento de microalgas tóxicas, que producen sustancias venenosas para peces, moluscos y aves marinas. Estas floraciones de algas se las conocen como mareas rojas. Provocan muertes masivas de organismos y afectan a las pesquerías y a la salud humana. Por otro lado, la globalización de transporte marítimo ha incrementado la llegada de especies invasoras. Los barcos transportan agua de láser cargada de microorganismos y pequeños animales de distintos mares. Cuando esa agua se libera en otros lugares, las especies exóticas pueden adaptarse, reproducirse y desplazar a las especies nativas, alterando por completo la red alimentaria y equilibrios ecológicos. Cuando se interrumpe el flujo entre los diferentes eslabones del ecosistema, las consecuencias se manifiestan tanto en la naturaleza como en la sociedad. En primer lugar, se produce una pérdida de la biodiversidad. Las especies más sensibles desaparecen y otras más resistentes o invasoras toman su lugar. En segundo lugar, se deteriora la calidad del agua, afectando su disponibilidad para el consumo humano en la agricultura. Además, se altera el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, como el carbono y el nitrógeno, que son esenciales para mantener la vida. Por último, los impactos también son económicos y sociales. Disminuyen la pesca, se afecta a las actividades turísticas y aumenta el riesgo sanitario por la presencia de contaminantes en los alimentos acuáticos. Frente a estas consecuencias, resulta evidente que los ecosistemas acuáticos necesitan acciones concretas que permitan la recuperación de su equilibrio. La degradación ambiental no solo afecta a la biodiversidad, sino también el bienestar humano y económico. Por ello, es fundamental implementar medidas que integren la ciencia y la tecnología, además de la responsabilidad social. A continuación, se presentan diversas estrategias orientadas a restaurar el flujo natural de los ecosistemas y prevenir futuras alteraciones. Para recuperar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, es importante actuar desde distintos lados. Primero, hay que quitar las barreras que interrumpen el curso de los ríos, porque eso impide que los peces y otras especies migratorias puedan moverse y cumplir su ciclo de vida. También debemos mejorar la forma en la que manejamos los desechos, reducir el uso de plásticos y evitar que los fertilizantes y los químicos lleguen al agua. Tratar correctamente las aguas residuales y mantener una vigencia constante, ayudar a reducir la contaminación y conservar el agua limpia. Además, es fundamental que aprendamos a cuidar el ambiente desde casa, consumiendo de forma responsable y entendiendo que cada acción tiene un impacto. La educación ambiental nos enseña a valorar la vida que hay en los ríos, los lagos y los mares, y a tomar decisiones que ayuden a protegerlos. Por eso, la ciencia y las leyes deben trabajar juntas, buscando soluciones que permitan proteger a los animales y asegurar que los recursos naturales se usen de manera sostenible, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Comprender cómo se alteran estos procesos es el primer paso para actuar de manera responsable y restaurar lo que aún tiene salvación. Cuidar los ecosistemas acuáticos es como cuidar nuestra propia fuente de vida, ya que el agua, la biodiversidad y la energía que fluye entre ellos es parte de nosotros. El flujo entre los eslabones de un ecosistema acuático es como la respiración de la tierra, constante, vital e interdependiente. Cuando este flujo se interrumpe, el equilibrio natural se rompe y las consecuencias alcanzan no solo al ambiente, sino también a nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que chao, hasta la próxima.